todos los campos en todo el estado de Chihuahua. Y hoy no es la excepción. Más adelante le voy a presentar a mi invitada de esta tarde. No sin antes presentarme, soy Olivia Torres. Usted ya me conoce, soy Olivia Torres y me da mucho, mucho gusto saludarle. Le voy a recordar también, le voy a compartir además nuestros números de cabina 613-1113, nuestra línea directa aquí en la cabina para que usted platique con nosotros, nos llame en este momento y pueda participar de los temas importantes. También tenemos una línea destinada al WhatsApp. Si en este momento a usted se le facilita más a mandar mensajes escritos o mensajes de voz, bueno, puede utilizar, nosotros le proporcionamos esa herramienta, también esa herramienta tecnológica que nos proporcionan las redes sociales. Y el WhatsApp, la línea es el 656 657-3149, 656-657-3149. También nos encuentra en redes sociales y nos encuentra como Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Se lo voy a repetir, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y ahí sí le pedimos que comparta, que además publique en su muro, pero que además ponga algún comentario, interactúe con nosotros, que nuestra programación está diseñada exclusivamente para sus necesidades, para sus inquietudes y para tener esta interrelación que nos proporciona, además de todo, las redes sociales, pero históricamente y tradicionalmente el radio. Bueno, esta tarde a mí me da mucho, mucho, mucho gusto contar con la presencia de una figura bien, bien importante en el estado de Chihuahua. Está con nosotros vía telefónica desde la ciudad, desde la capital del estado, Mariela Castro Flores. Ella es politóloga, feminista, es escritora, es columnista. Vamos a hablar un poquito más de su trayectoria, pero su campo de acción y su campo en donde ha fortalecido su base sólida para hablar de estos temas, pues ha sido la visión femenina de las cosas, de las situaciones y de los contextos. Mariela, es un gusto saludarte esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Olivia, a ti y a todo el auditorio de tu programa. Muchas gracias por invitarme y por darme esa distinción de persona relevante. No sé cómo sentirme al respecto, pero le agradezco mucho. No, cuando alguien ha hecho, ha dicho o ha fomentado el pensamiento inteligente en la sociedad, es algo que merece ser destacado, Mariela, la verdad. Honor a quien honor merece. Y comenzamos un poquito. Mariela, ¿dónde nace, dónde se desarrolla y dónde se dan esos primeros espacios para lo que es hoy y la labor que hoy desarrolla? Bueno, Olivia, mira, comenzaría diciendo, pues yo soy oriunda de Chihuahua, yo aquí nací, pero muy, muy niña nos fuimos al pueblo donde mi mamá era originaria, que es, pues bueno, Santo Domingo, San Francisco Portillo, ya desde aquel tiempo el presidente que ellos le cambian los nombres de santos a las poblaciones, allá por el municipio de Aquiles Cerdán, pues de allá soy yo, del pueblito minero. En tiempos de bonanza pues había mucha pujanza económica, pero las limitaciones culturales en cuanto a la educación y a los espacios de cultura y de entretenimiento pues eran pocos, ¿no? Entonces ahí me construí pues con todas las limitaciones que pudieran ser como una lectora voraz. Ya tenía yo como inquietudes de inclinarme hacia la palabra, ¿no? Como un medio que me pudiera hacerme desarrollar aún siendo niña. Claro. Sin embargo, pues bueno, esas eran como las grandes limitantes. Ya posteriormente regresamos a la ciudad, a la colonia donde pasé mi adolescencia. Y ahí, pues bueno, el barrio, ¿no? El barrio era una colonia donde, pues bueno, como muchísimas tantas hay en Ciudad Juárez de aquí, que, pues bueno, determinan mucho la forma de vivir, las oportunidades que tenemos como mujeres, cómo nos desenvolvemos.
cómo también cómo las juventudes van determinando su personalidad para como desarrollo en la sociedad, además en un tiempo en el que, bueno, no soy tan grande, pero en un tiempo en el que pues la industria maquiladora era, al parecer, en aquel momento, ¿no? Y de acuerdo al entorno en el que yo me desarrollaba, pues una de las únicas alternativas. Pues en ese clima, ¿no? En ese contexto, pues me convierto en una mamá adolescente. A los recién cumplidos 17 tengo a mi primer hijo. Y pues bueno, eso pues obviamente que me marca, me determina, porque si bien yo tenía como altas expectativas, pero no tuve como oportunidades de estudio ni de desarrollo, yo entro a trabajar a la maquila, y ahí en la maquila es donde, curiosamente, pues adquiero, ¿no? Esa posibilidad que para mí era un anhelo. Y ahí desarrollo de manera abierta, pues desde la preparatoria, y posteriormente, pues llega ya el segundo chiquillo, y a los 20, y ya me determiné que nada más esos dos y ya. Entonces, comienzo ya de manera formal mi educación universitaria, pero también con un modelo a distancia. Yo egresé de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Juárez. Entonces, de ahí, ahí egreso y ahí continúo mis estudios, pero con un modelo a distancia que a la fecha ha sido uno de los más estigmatizados, me parece a mí, porque hay hay una como mala idea, pues, de lo que es, siendo que el modelo funciona. Es un modelo que genera oportunidades de desarrollo para quien desea aprovecharlas, claro, que le da la oportunidad a las personas que, como yo, en aquel momento no teníamos oportunidad, y me refiero específicamente a madres que tenemos hijos chiquitos, claro. ¿no? Hijos, hijas, que no podemos asistir a la escuela porque no tenemos, además nos ronda la precariedad económica y no podemos como acceder a una casa de cuidado diario, claro, una guardería, que no podemos tener, bueno, económicamente medios para seguir nuestra educación superior. Pues bueno, a mí me sirvió ese modelo, ¿no? Entonces de ahí egreso, ahí me especializo y demás. Cuando todavía poco antes de eso, pues bueno, me llega la oportunidad porque alguien ve en mí potencial, para ese entonces, pues tratando también de sortear como estas precariedades económicas, claro. me comienzo a trabajar como asesora educativa en el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Primero comencé alfabetizando, ese fue como mi primer trabajo, pues ya siendo estudiante, mamá, y pues ya que ya más de ya viendo pues un modelo comunitario, ¿no? Entonces, duro un tiempo ahí, y con todo ese trabajo como de base, porque quieras que no, trabajando en las escuelas, en las colonias lejos, aprende como cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias, atiendes, y va una entendiendo, ¿no? La problemática social que a ciertas colonias y de manera muy específica acuden. Yo me acuerdo que en aquel momento pues había desde comunidad indígena que yo atendía jóvenes, jóvenes, rarámuri, a personas, grupos de adultos mayores, personas que alfabetizaba, en fin, ¿no? Entonces, y fueron mis primeros acercamientos también con esta necesidad que había en aquel momento de la promoción, ¿no? De lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en la población joven. En ese momento yo todavía no lo entendía así, yo no tenía ni formación en derechos humanos, ni era feminista, ni nada de eso. Yo únicamente estaba reconociendo cuál era mi realidad. Posteriormente, y a partir como de ese trabajo que se construyó en comunidad, a mí me invitan a participar en un proyecto político, y te hablo específicamente de 2005, cuando la campaña presidencial, que se definió en 2006. Entonces ahí yo me integro, específicamente a un proyecto político que era en aquel momento el de Patricia Mercado. Y de ahí, pues bueno, obviamente no era la intención de que Patricia llegara a ser
presidenta, sino Claro. visibilizar la candidatura de una mujer con una agenda propia, con una agenda feminista, y que también tuviera una definición de derechos humanos. Y eso se logró. Y se logró porque nos dio la posibilidad a muchas mujeres en el país de poder caminar y empezar a construir desde ahí, si es que de manera previa no habíamos tenido trabajo colectivo en esas áreas. Y ese fue mi caso. Entonces, a partir de ahí ya comienzo, ¿no? Me hablan, ¿no? Tuve la oportunidad de ser asesora legislativa en la Cámara de Diputados, de pertenecer a una expresión política al interior de ese partido, que posteriormente en el proceso electoral del 2009 perdió su registro y se acabó, pero fue una escuela que en temas de gestión política, pues bueno, fue muy importante, porque además ahí hubo la necesidad de capacitarse en temas de derechos político-electorales de las mujeres, de derechos humanos en general. Conozco a una gran parte del movimiento, de muchas mujeres que pertenecían al movimiento feminista en todo el país, cuáles eran sus reivindicaciones, sus agendas, y pues vaya, ahí fue donde yo me asumí enteramente como feminista, porque ya todo lo que yo había conocido, cómo había reconocido las realidades y el contexto al que te comentaba hace ratito, pues bueno, todo me entró y me entró en la cabeza y me hizo un sentido y todo adquirió lógica, ¿no? Claro. Y pues y ya a partir de ahí, de esos momentos, pues ya me enfoco a los estudios de género, ¿no? Porque a mí me interesó, además de entender, pues me interesó la teoría, ¿no? Cómo se iba construyendo la teoría feminista. Y bueno, pues ya a la par también de la formación universitaria, pues bueno, seguí como por esa brecha. Pero también entendí que ser feminista también tenía, y así lo entendí yo, porque ser feminista es una praxis colectiva, es un discurso político que se adhiere pues a una praxis política, pues bueno, que genera, ¿no? O sea, que se construye en colectivo, pero que genera un compromiso así, claro, de construir con otras, ¿no? De construir juntas. Entonces, que se generan ciertas obligaciones, porque el feminismo no es un estilo de vida, no es una decisión personal, sino es una obligatoriedad casi, ¿no? Que se adquiere, ¿no? Para construir en colectivo y de manera comunitaria, y ya dependiendo cada una qué es lo que quiere reivindicar, pues bueno, aportar, ¿no? Para construir algo para las demás. Entonces, pues ya así fue como fui construyendo, y posteriormente se acaba la legislatura que a la que yo pues un poco estaba cercana, y resulta que en 2010 se toma la decisión de incursionar, de hacer un acercamiento con lo que en aquel momento pues era la secretaría, con lo que en aquel momento se definió como un proyecto de transversalización de perspectiva de género que se implementó en la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue una decisión muy cuestionable porque hasta la fecha hoy grupos siguen como muy en contra, ¿no? de los intentos que se hicieron en aquel momento por capacitar a las Fuerzas Armadas, pero sobre todo instruirlos en materia de derechos humanos. Claro. Entonces, porque no existían hasta ese momento ni protocolos de actuación, no existía ni siquiera la forma, pues, de denunciarlos si es que cometían abusos, que cometían demasiados, ¿no? O sea, la gran tragedia nacional está asociada con, pues, los abusos y las agresiones a los derechos humanos de cientos de personas, de miles de personas en el país por las Fuerzas Armadas. Entonces, eso también pues incursioné ahí, se acaba ese proyecto. Ahí lo controversial fue precisamente en el momento de la guerra contra el narco, se acaba ese proyecto, y de manera posterior, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia dictamina a favor del acotamiento del fuero militar en resolución al caso de Rosendo Radilla. Entonces, ese fue como mi gran apertura a los medios, porque para discutir el tema
en los medios de comunicación hacía falta quien conociera temas militares que nos pudiera hablar pues que los pudiera hablar sobre pues de ello. ambas partes, ¿no? Entonces Claro. me hablan como es la primera vez que hace algunos años me hablan para específicamente Acerto Georgina Torres, me habla para hablar, le dicen que yo puedo abordar el tema con propiedad y con buen conocimiento, entonces pues bueno. Discúlpame, Mariela. Ajá. Y ahí, ¿qué te parece si hacemos, mira, tú sabes cómo son los medios electrónicos y me están marcando mi primera pausa, pero nos quedamos ahí porque es un punto bien importante que yo quiero abundar y darte el tiempo que se merece tanto tú como el tema, ¿no? Tu perspectiva y tu visión, cómo llega precisamente al asunto de medios y cómo nos puede servir tener a una persona que conoce del tema en los medios de comunicación masivo. ¿Te parece si regresamos, hacemos nuestra primera pausa comercial y regresamos en un minutito? No se nos vaya. En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. En Radio Mexicana, nuestras noticias. Transformamos la radio. El gobierno municipal te invita a aprovechar el programa especial de regularización en licencia de funcionamiento, dirigido a contribuyentes con licencia vencida en años 2016 y anteriores, quienes recibirán un 100% de descuento en recargos y rezagos y un 50% en la renovación del segundo año, vigente de enero a abril 2019. Además, el contribuyente al corriente recibirá un 50% de descuento en su renovación del segundo año, en los 60 días posteriores al vencimiento de la licencia al renovar. Juárez Independiente. El Gobierno Municipal Independiente, a través de la Dirección General de Tránsito, te invita a seguir las siguientes recomendaciones al cruzar la calle. No trates de ganarle el paso a un vehículo. No cruces la calle corriendo o distraído. No utilices celular o audífonos al cruzar las avenidas. Cuida tu vida y la de los tuyos. Ayuntamiento 2018-2021. Este miércoles 20 de febrero, en punto de las 6 de la tarde, enfrentamos a la franja FC Juárez contra Puebla FC en un duelo de primera. Nos vemos en el estadio. Accesos desde 85 pesitos. Compra tus boletos en puntos de venta autorizados. Siempre bravos. ¿Quieres estudiar la prepa desde cualquier dispositivo con internet de manera gratuita y en horarios flexibles? Prepa en línea CEP va contigo. Tú decides la hora y el lugar para estudiar. Obtén tu certificado de bachillerato con validez oficial en 2 años 4 meses. Regístrate antes del 27 de febrero en www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Educación para todos con Prepa en línea CEP. Gobierno de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Continuamos con nuestra plática del mediodía. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Platiquemos a las 12. Y esta plática está tan interesante y tan sabrosa que realmente es difícil pues hacer cortes, pero yo le agradezco mucho su presencia con nosotros. Y le recuerdo nuestros números en cabina, 613-1113. Nuestra línea directa para que usted platique con nosotros, También tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp, el 656-657-3149. Se lo voy a repetir, 656-657-3149. Y en redes sociales nos encuentra como Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, del grupo, obviamente, Radiorama. Y nos quedamos, estamos platicando este día, déjeme volver a presentar a mi invitada de este día, que nos hizo el favor de estar con nosotros en Platiquemos a las 12, este viernes. Mariela Castro Flores, ella es politóloga,
politóloga feminista, obviamente, escritora, columnista, tiene maestrías y nos quedamos en ese punto, Mariela, en donde entras a los medios de comunicación como un punto de vista y como un punto de referencia del conocimiento tanto de las fuerzas militares como del feminismo en general y su relación posible en un contexto sumamente violento, ¿no? Así es. Sí, y sabes que bueno, ese fue como mi primer acercamiento, fue la primera vez, el primer programa al que yo asistí a Acerto con Georgina Torres Nájera, porque los jueves se los dedica a Acerto Mujeres. Entonces entro yo ahí, obviamente le gustó mucho, voy al programa, le gustó mucho la forma del abordaje al tema, todas las bases que se cubrieron, ¿no? Tratándolo. Y posteriormente ella me ofreció, ¿no? Me dijo, cuando ocupes el espacio, pues me dices, lo programamos. Y por supuesto, ¿no? A menos de un mes se presenta el 28 de septiembre, que es el Día Mundial de la Salud de las Mujeres, de la salud reproductiva de las mujeres, que es para las feministas, una fecha emblemática. Entonces le pedí el espacio y dije, no, yo estaba segura que me iba a rechazar, porque finalmente el asunto era hablar del aborto. Entonces, no, me dijo, sí, está bien, te lo aparto sin problema. Le digo, oye, pero va a ser hablar del aborto. Me dijo, no hay problema, vente y platicamos. Entonces, a partir de ahí, pues, siguió gustándole, y a partir de ahí, pues, bueno, me empezaron a invitar también Luis Javier Valero Flores, pues también me empezó a invitar a hablar de otros temas, ¿no? Porque pues finalmente yo soy politóloga y pues le vieron que les sabía como a la nariz, ¿no? Entonces ya me quedo como de base fija y me invitan a colaborar en su revista, en Acerto, la revista de Chihuahua, y pues ya posteriormente lo que se convirtió en página, ¿no? En acerto.mx. Entonces, eso fue como mi incursión, y de ahí ella me sugiere, ¿no? Me sugiere en aquel momento, pues bueno, surge, ¿no? La posibilidad de poder escribir en el Diario de Chihuahua. En aquel tiempo voy con el maestro Manuel Andazola, y pues bueno, él me recibe y se convierte en uno de mis maestros. La verdad es que fue uno de mis más, bueno, todo mi reconocimiento para él. Se convirtió en mi editor, y pues bueno, fue dándome grandes lecciones muy valiosas. Él ya no está a cargo de la sección de opinión aquí en Chihuahua, pero pues bueno, los años que duramos colaborando juntos fueron de gran crecimiento para mi persona. Sin embargo, yo soy y a partir de ahí pues ya me comencé a convertir en la ciudad como en un referente en temas de género. Porque de mis praxis, de mis incursiones y por mi militancia feminista, pues una de las constantes para mí siempre fue visibilizar la lucha contra el feminicidio. Eso ha sido siempre, eso ha sido un punto de articulación en lo local y en lo nacional con todas las agendas políticas y con todo el activismo y el trabajo académico que yo he realizado. Porque finalmente tú comentabas ahorita, o sea, la incursión en los medios con esta perspectiva en un contexto sumamente violento. Así es. Así fue porque hablar desde violencia simbólica, micromachismos, hablar de la violencia de la guerra contra las mujeres, ¿no? Una guerra de bajo impacto, pero que es constante, que no se va, ¿no? Que siempre está presente, y que conforme las mujeres vamos avanzando en la lucha, el sistema al que responden estas formas violentas, ¿no? De tratarnos, de colocarnos en una parte inferior, pues bueno, van resistiendo, y demás. Y cada vez las mujeres son más y peor violentadas que antes, ¿no? O sea, antes, vaya, había muchas formas de violentar, pero todas eran muy visibles. Y más normalizado, ¿no? Es la violencia, ¿no? Por supuesto, solo que la lucha feminista, ¿no? Y el avance, gran paraguas que los derechos humanos nos han otorgado, también nos han otorgado corrección política. Por eso ahora ya no es tan sencillo que alguien violente de manera abierta.
Entonces, de manera abierta, ¿no? Incluso tras un micrófono en cualquier medio de comunicación, ya tenemos que observar incluso la forma en la que nos conducimos, porque hay una gran responsabilidad tras ello. Pero, pues bueno, no podemos hacerlo de manera abierta, entonces, pero sí sigue prevaleciendo, ¿no? Esa forma, ¿no? De que las mujeres, ¿no? De toda la lucha, ¿no? Que nos implica a las mujeres poder llegar a ocupar ciertos espacios y que cuando llegamos, pues bueno, todas las violencias que tenemos que enfrentar para poder hacer valer nuestras decisiones, nuestros derechos, y pues lo que pareciera, ¿no? Que existe, pero que no existe porque no lo podemos porque no la podemos de manera franca ejercer sin que haya resistencias, y esa es nuestra libertad. Entonces yo soy una plena convencida, y te lo digo como feminista, pero además como pues vaya, eso es parte como de mi chamba, ¿no? De mi oficio y la parte en la que yo le abono todos los días, a documentar y ver, ¿no? Cómo las mujeres vamos ocupando espacios, cómo las mujeres vamos avanzando. Yo soy como una redactora, ¿no? En lo que pudiera llamársele la documentación de nuestra realidad, y todos los días estoy como en ese quehacer. Y por eso, todos los días me reafirmo del gran poder que tiene la representación, o sea, del poder de la representación. En inglés tiene su término, ¿no? Pero el poder de la representación, vamos a dejarlo así, ¿no? O sea, lo importante, ¿no? Que es y que implica ver a mujeres en posiciones, a lo mejor, vaya, o sea, sí hay mujeres que están en puestos de toma de decisión, en los espacios deliberativos, que están ya ocupando, por ejemplo, como tú y otros espacios de comunicación, la titularidad en emisiones informativas, siendo las titulares, no el varón que es la que representa, ¿no? La voz bonita, acompañante. Así es. Y que, pues bueno, son comentarios al calce, el pie de página, ¿no? La mujer que la acompaña, ¿no? Cada vez vemos más, ¿no? Pero esas mujeres que están ahí, ¿no? Y que están ahí representando a mujeres que antes en los medios no existían. O sea, estamos hablando de mujeres que son pobres, fronterizas, negras, en fin, toda una gama de mujeres que además escapaban a los modelos, ¿no? De las que eran las correctas, ¿no? Las adecuadas para el consumo, pues, de cualquier cosa que los medios podían ofrecer. Entonces, el que estemos y además así empecé yo. Yo cuando tenía algo así como 10, 11 años, yo me acuerdo antes, había, yo no sé si tú te acuerdes, no sé si seas más chica o más grande que yo, pero sí seguramente habrá mucha gente, muchas personas en la audiencia que se acordarán que antes de Imevisión había en ese espacio del electromagnético, ¿no? En ese canal, había el canal que les llaman el canal cultural, que era así como que pasaba. Sí, claro. Bueno. Sí, claro. Sí, que pasaba que le decían canal cultural, así se conocía, tenía su nombre, por supuesto, pero no me acuerdo. Sí. Entonces había entrevistas, había grupos, o sea, era como el canal de Estado que promovía la cultura. Entonces, yo me acuerdo que yo vi en una ocasión a una mujer que le estaban entrevistando. Yo a la fecha no recuerdo ni qué dijo, ni quién era, ni de qué estaba hablando, ni a propósito de qué, ni el programa, no recuerdo ningún detalle. Lo único que recuerdo y tengo claro y lo sigo guardando como muy para mis adentros, porque sigue siendo una guía que yo sigo todos los días, es el dominio de la palabra, es el expertise, la forma en la que ella, la seguridad que proyectaba cuando hablaba de su tema. A mí eso me impactó de manera muy profunda, y tanto que no puedo recordar los detalles, pero sí recuerdo lo que ella me provocó en ese momento. Y era una mujer que pues yo me la imagino cercana a los 50, que era una señora, pues no sé, como mi mamá o la mamá de mucha gente, ¿no? O sea, una señora como muy normal. Y a mí eso me influyó de manera muy, muy poderosa, ¿no? Entonces eso también a mí cuando yo me pongo detrás de un micrófono, me recuerdo siempre a esa mujer.
Y entiendo, ¿no? Y porque entiendo perfecto, ¿no? La responsabilidad que implica cuando estamos detrás de un micrófono, claro. Y el mensaje que estamos transmitiendo a través de él, ¿no? O sea, la forma en la que podemos impactar e influir a las niñas, sobre todo a las adolescentes, para que ellas mismas, independientemente de que si un día recuerdan lo que dijimos o no, vieron a alguien con pleno dominio de la palabra y con profunda seguridad hablando de lo que estaba hablando. Así es. Entonces, eso a mí me parece muy importante. Me parece también muy, muy importante, desde luego que es importante que sepamos lo que estamos haciendo y cada vez más sabemos más mujeres en ello, ¿no? Y a mí por eso me parece fundamental también en los medios escritos tener la voz de una mujer, tener la voz de cada vez más, no importa que no sean feministas, o sea, eso no es relevante, lo relevante son las mujeres ocupando espacio. En diferentes campos. Diferentes campos, hablando de claro, distintos temas, claro. O sea, todo lo que escribimos ahí, o sea, todo lo que lleve un nombre de mujer, sí, me parece es importante. Sí. Porque claro. no es tu nombre, ¿no? Y el contenido que estás haciendo, o sea, el contenido, por supuesto que importa el contenido de lo que estás tratando de comunicar. Sí, definitivo, pero sí. no es solo eso, lo que va aparejado con eso es también que hay niñas que te están viendo, exacto, ¿no? Hay niñas que saben que hay mujeres que escriben, que comunican. Exacto. Y eso va también construyendo conocimiento, pero construyendo conocimiento desde nuestra propia perspectiva. Así y el mundo es. necesita una perspectiva femenina, y si es feminista, pues qué mejor, ¿verdad? Claro. Pero femenina. Claro, ser el precedente importante para las nuevas generaciones, ¿no? De capacidad y de estar ahí, de que nos observen, de que yo puedo hacer más que ella, yo puedo subir un poco más, yo puedo hacer un poco más, ¿no? Mariela, claro. Otra vez el tiempo me come, así que voy por mi segunda pausa comercial. No te me vayas, realmente estoy segura que estamos nuestro radioescuchas y yo estamos disfrutando esta plática de manera intensa, así que no te me vayas y nosotros regresamos en una nada, regresamos aquí a Platiquemos a las 12. No le cambie, la plática está interesante. Sor Juana Inés de la Cruz dedicó su vida a la educación y la escritura, pero sobre todo buscó transformar la condición femenina de su época a través del conocimiento. Por primera vez, la Cámara de Diputados entrega la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para honrar a las mujeres que trabajan contra las desigualdades actuales a través de la educación, la cultura, las ciencias o la política. Consulta las bases en la página www.diputados.gov.mx/preseas. Cámara de Diputados, 64ª legislatura. Legislatura de la paridad de género. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones. Si vives cerca de cauces, ríos, laderas o zonas de riesgo, establece rutas de salida a lugares altos o al refugio más cercano. Nunca intentes cruzar zonas inundadas a pie ni en coche. Prepara cobijas, agua, alimentos y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. No arriesgues la vida de tus hijos. Protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, primera Semana Nacional de Salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Radio Mexicana, nuestras noticias. Somos expertos en la información. Platiquemos a las 12. Seguimos. Qué bueno que continúa con nosotros.
le voy a recordar nuestro número de cabina para que se comunique con nosotros de manera directa al 613-1113. Ese es nuestro número y línea directa disponible para que platique con nosotros de manera directa. Pero también tenemos disponible una línea destinada al WhatsApp. El 656-657-3149 es la línea, 656-657-3149, por si a usted se les facilita un poco más mensajes de texto, mensajes de voz. Le tenemos esta herramienta útil que nos da las nuevas tecnologías, que como lo es el WhatsApp. Nos encuentra en redes sociales también como Radio Mexicana Nuestras Noticias, Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM, de la cadena Radiorama. Soy Olivia Torres y estamos en Platicamos a las 12 y tenemos una plática bien interesante sobre la perspectiva femenina que yo creo pues quizá me equivoque, pero yo creo que debemos de tener como sociedad todos, hombres y mujeres, esta visión femenina de la vida, de las cosas, de los campos profesionales, del respeto general hacia el ser humano, con una visión bien femenina. Y estamos platicando con Mariela Castro Flores. Ella pues es politóloga de carrera, feminista de corazón y es escritora, es columnista de varios medios importantes del estado, pero a lo largo de su vida ha tenido una trayectoria amplia en la posición del feminismo, ¿no? Como una perspectiva diferente y con una perspectiva que se tiene que establecer en algún momento o en algún lugar. Ella está en la lucha, ella y pues muchas mujeres más, cada una desde su trinchera. Mariela, es un gusto retomar la plática contigo este viernes. Sí, Olivia, pues retomando, como estábamos comentando sobre el poder de la representación, sí, ¿no? claro. O sea, de las mujeres cada vez en espacios más emblemáticos. Ahora, acá viene el segundo punto, ¿no? ¿Para qué queremos ocupar los espacios, no? Evidentemente, y respondiendo al momento histórico que nos sacude en este momento, ¿no? O sea, que de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? De cómo nos ubicamos, ¿no? Nos posicionamos en el mundo, de acuerdo también a nuestros contextos. Pues también, ¿para qué queremos como estos espacios? En mi caso, y esto lo hablo como muy en lo particular, porque cada quien tiene sus propios intereses, tiene sus propias agendas, claro, todas válidas, por supuesto, porque además soy una demócrata, ¿no? Que navega entre el bien común, pues bueno, todas agendas, toda manifestación de opiniones válidas. Entonces, a mí me parece, y en lo personal, yo sí creo que a través de los espacios escritos, o en cada libro, en cada, incluso cómo ocupamos los espacios en redes sociales, por ejemplo, no, que nada es banal, ¿no? Digo, yo me lo tomo como muy en serio porque también soy una convencida del poder del poder de transformación que implica la comunicación. Claro. Entonces, pues vaya, para mí cada espacio, cada post, ¿no? De Facebook, el manejo que le damos a nuestras redes sociales, cada espacio en el periódico, en la revista, en cada uno de los programas en los que yo colaboro, pues bueno, a mí personalmente, pues ¿para qué los quiero? Primero, pues para visibilizar problemáticas sociales que no solamente acuden a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, también a los niños, a las niñas, a las personas que son adultos mayores, también a diversas agendas, ¿no? Temas que son sociales, que otras personas, otros grupos, otras manifestaciones les llaman progresistas, ¿no? O sea, yo sí creo que esa es una agenda a la que hay que abrazar y por la cual hay que
trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho y esta es como la parte, ¿no? Del activismo que yo realizo. Cuando yo llego, cuando yo nazco a finales de la década de los 70, el 77, yo nazco ahí. Es interesante saber porque muchas, hay diversas manifestaciones, ¿no? Hay diversas voces que dicen que las mujeres, pues ya qué hacemos, ¿no? Si ya tenemos todo, ya tenemos los derechos, que si no llegamos es porque no queremos. Pero es curioso, por ejemplo, confrontar esas voces, por ejemplo, manifestándoles. Yo tengo 42 años, pero yo cuando nací, ¿no? Yo cuando nací, y todavía fui niña, yo aún no era una mujer libre. Es decir, yo nací sin ser reconocida por el Estado mexicano como una mujer libre. Es decir, las mujeres, la plena ciudadanía se les otorgó hasta el año 84. Es decir, los tratados internacionales y todo el marco jurídico legal de este país fue hasta después de los 80 que reconocieron que las mujeres podíamos ejercer ciudadanía plena. Entonces, estamos hablando de que yo crecí en esa realidad, ¿no? Nací sin ser como ciudadana completa, ¿no? En pleno ejercicio de mis derechos. Entonces, pues estamos hablando que la conquista de los derechos humanos de las mujeres es de muy reciente creación. Entonces, su reivindicación todavía le falta mucho camino por recorrer. O sea, estamos hablando de que hay muchos derechos que ya en lo formal están reconocidos, pero que de manera sustantiva estamos teniendo muchos problemas para poderlos hacer efectivos. ¿Y cuál es la principal prueba de que esto es así? El feminicidio. O sea, el feminicidio es el culmen de todas las violencias. O sea, todas las manifestaciones de violencia, aunque sean chiquitas, aunque sean las miradas con desdén, aunque sea nuestra mortificación porque por el piropo, el acoso callejero, aunque sea vaya que en un espacio de trabajo sea ponderada la voz de un compañero varón que está diciendo exactamente lo mismo que tú, pero a él sí lo escuchan nada más por el hecho de ser hombre, claro. Esas incomodidades, pues obviamente sumadas porque nos pasan a todas a diario, no hay ninguna que se escape, por ejemplo, al dilema que se le presenta al momento de ponderar su vida personal sobre su proyecto profesional, sobre las implicaciones que tiene la brecha salarial, sobre la violencia sexual, el acoso callejero, sobre las violaciones, sobre toda la violencia que enfrentamos en la calle, que es muy reconocida y que es muy lamentable y que todo el mundo se indigna, pero que en lo chiquito, en lo concreto, es muy difícil visibilizarlo sin que haya una respuesta en la cual estén como tratando de llevar en detrimento este discurso, ¿no? Entonces, estamos como trabajando en eso, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, ¿no? O sea, yo te pudiera decir qué problema puede tener la sociedad en que las mujeres digan, es que somos mujeres libres, y la que no quiere embarazarse, que no se embarace, y hay un montón de métodos y demás. Entonces, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el problema de que las mujeres pudieran, ¿no? Es muy controversial lo que voy a mencionar, decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo. Bueno, pues es un tema controversial socialmente todavía, ¿no? Cuando no tendría nadie por qué estar decidiendo por mujeres que en muchas ocasiones ni conocen. Sin embargo, socialmente aún sigue habiendo ese peso, no sobre la voluntad y las decisiones de las mujeres. Entonces, estamos como todavía, ¿no? En ese camino, en esa brecha. Y es una brecha que nos ha costado muchos años, ¿no? Porque no es una moda, no es algo que de reciente creación, no es algo que se esté presentando de nuevo y que sean modas extranjeras que estén influyendo a nuestra realidad. No, porque el feminismo tiene más de 300 años. Cuando Mary Wollstonecraft fue la primera que sentó las bases sobre la filosofía feminista, ¿no? Que hablaba de las mujeres como el ente femenino con pensamiento propio, hace más de 300 años, pues desde ahí, ¿no? Surge el feminismo como una teoría política
y posteriormente se convierte en un movimiento social. Pausita rapidita, regresamos a Platiquemos a las 12 porque estamos hablando de temas bien importantes con Mariela Castro Flores desde la ciudad de Chihuahua. Estamos hablando de feminismo, estamos hablando de feminicidios y estamos hablando de toda esta perspectiva que tenemos en torno a la mujer. Hacemos pausa, regresamos, no se nos vaya. La charla profunda de la noticia. Volvemos. Este miércoles 20 de febrero, en punto de las 6 de la tarde, enfrentamos a la franja FC Juárez contra Puebla FC en un duelo de primera. Nos vemos en el estadio. Accesos desde 85 pesitos. Compra tus boletos en puntos de venta autorizados. Siempre bravos. Sí, diga. Bueno, ¿sí soy yo? Sí, es mi esposo. ¿Qué? ¿Cómo que atropellaron a mi hija? ¿Que mi hijo tuvo un accidente? ¿Cómo que está en coma? Que falleció en un accidente. No me diga eso. Todo puede cambiar en un instante. No te distraigas al manejar. Tu vida depende de ello. Dirección General de Tránsito. El gobierno municipal reconoce tu esfuerzo como contribuyente cumplido, invitándote a participar en el sorteo predial 2019, que se realizará el 15 de marzo, y en el que podrás ganar uno de los 628 premios que van desde celulares y electrodomésticos hasta automóviles. Paga tu cuenta predial en los meses de enero y febrero, recibe tu descuento y participa. Juárez Independiente. Este miércoles 20 de febrero, en punto de las 6 de la tarde, enfrentamos a la franja FC Juárez contra Puebla FC en un duelo de primera. Nos vemos en el estadio. Accesos desde 85 pesitos. Compra tus boletos en puntos de venta autorizados. Siempre bravos. ¿Por qué tan pensativo? ¿Te imaginas poder regresar el tiempo? ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. ¡Ay, no he ido a recogerla! Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo voy por mi INE! Si solicitaste tu INE desde el 2017 y no has ido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en INETEL al 01800 433 2000. Porque mi país me importa, me identifico con la democracia. INE. Estamos de regreso. Qué bueno que continúa con nosotros. 613-1113. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas directa, la línea directa 613-1113, 656-657-3149. Se lo repito, es el WhatsApp que tenemos, WhatsApp 656-657-3149, pero también nos encuentra en redes sociales, como Radio Mexicana Nuestras Noticias, Radio Mexicana Nuestras Noticias, y estamos en Platiquemos a las 12, y estamos en una plática, más que plática, es una retroalimentación de información bien importante y de aprendizaje, y estamos platicando desde la ciudad de Chihuahua con Mariela Castro Flores. Ella es politóloga, feminista, escritora, columnista en varios importantes medios del Estado, de comunicación del Estado. Toda su trayectoria, su lucha constante ha sido en torno a la mujer y a la visión del feminismo. Mariela, nos quedamos con un tema bien importante que nos compete directamente aquí a los juarenses y que lo tenemos así pegadito y conocido, para desgracia nuestra, ¿no? Los feminicidios. Y yo te contaba mi experiencia en torno a la visión que tienen en el mundo sobre la cuestión de inseguridad que se pegó muy de frente, muy de cerca a la violencia contra las mujeres, porque incluso en esta guerra el número de mujeres muertas fue realmente alarmante. Claro, y los huérfanos y huérfanas Exacto, ese es de otro. Las víctimas de la guerra también son un tema de estudio importante que tampoco se le ha dado como mucha relevancia, ¿no? Y que todos los esfuerzos institucionales que para acompañar, como para tratar de atender eso, han sido insuficientes, no han alcanzado, porque ni siquiera a la fecha hay un padrón que especifique de manera concreta y puntual
cuántos son las huérfanas y los huérfanos de la guerra, y tampoco de las víctimas de feminicidio. Exacto. Entonces, como te comentaba, a mí me parece que es un tema que no se pueden abordar por separado, porque pues bueno, así paradigmáticamente, ¿no? O sea, los estados de sitio, ¿no? Los estados donde hay un conflicto bélico, ya sea un conflicto bélico declarado entre naciones, o donde hay una guerra civil, o donde la vimos, vaya, como la vivimos en Chihuahua. Estamos hablando específicamente de este punto tan sensible y tan nodal que fue Ciudad Juárez. Pues bueno, cómo se vivió, ¿no? Cómo se vivió, y cómo se vivió, pues bueno, cuando hay ese tipo de conflictos, los grupos vulnerables tienden a ser más vulnerados todavía. Y básicamente estos tienen que ver con las mujeres y las personas que pertenecen a las comunidades, pues bueno, hay que decirlo así para tratar de ser más incluyentes, pero a la comunidad LGBT, o sea, las personas que tienen una identidad de género dentro de este abanico también son sumamente vulnerables, o sea, vulneradas, pues. Entonces, sin embargo, también uno de los puntos importantes a tomar en cuenta, y por lo que yo menciono, que no se pueden desligar, ¿no? La violencia exacerbada y el feminicidio como una problemática social que no se puede ver de manera independiente. Es porque organismos internacionales han definido que la forma, ¿no? O sea, la forma de crecimiento económico, sus índices de desarrollo humano, se establecen a partir de la forma en que las sociedades tratan a sus mujeres, ¿no? A las mujeres que pertenecen a esa sociedad. Pero ¿sabes qué? También a mí me parece que como sociedad hay muchas cosas que podemos hacer. Muchas. Entonces, porque generalmente, digo, cuando somos gente de a pie, que andamos en la calle, que a lo mejor vamos a trabajar, volvemos, que tratamos, digo, que nuestros esfuerzos están colocados en la sobrevivencia diaria, en sacar adelante nuestras familias si las tenemos. O sea, pues tendemos, ¿no? Como a ver todas estas decisiones, estas discusiones, como un tema abstracto, ¿no? Como algo que no nos toca, que no nos compete, que sabemos que está mal, pero que en algún lado se va a resolver, ¿no? Que la solución va a llegar por algún lado, pero que necesariamente algo se tiene que hacer porque es un problema grave, ¿no? Pero sí hay cosas que en lo bajito podemos hacer. O sea, se habla mucho de la educación, o sea, eso es definitivo. Pero acá la educación, yo creo que no es que las mamás, porque generalmente dicen, es que las mamás son las que educan a los machos. Pero eso no es cierto, o sea, finalmente eso no es cierto. O sea, hay mucha gente que alrededor también está educando. Educa el papá, o sea, educa el papá que se va, ¿no? Y que sigue educando en ausencia. O sea, aunque el papá no esté, ya está educando, ¿no? Que permite, ¿no? O sea, que finalmente deje inserto en sus hijas y en sus hijos la noción de que el abandono es permitido y de que si no se ejerce responsabilidad para con la familia, no hay problema, ¿no? O sea, desde que es permisible socialmente. Claro. También está el asunto de que las dinámicas entre jóvenes, ¿no? Cómo se construye la masculinidad, pues bueno, cómo socializamos, ¿no? Cómo nos divertimos, también tiene que ver mucho, ¿no? Porque a través de las bromas, de cómo cotorreamos, ¿no? De cómo nos relacionamos para divertirnos, ¿no? En nuestros propios espacios de esparcimiento. También tiene que ver cómo nos divertimos, porque a través de la diversión, de los juegos, de las bromas, naturalizamos un montón de violencias y prácticas discriminatorias, ¿no? Nos burlamos de las personas que tienen sobrepeso, de las mujeres, de las personas con una diversidad funcional, ya sea motriz o neurológica, nos burlamos de las personas que son oscuras de piel o de raza negra, en fin, hay un montón, hay un abanico de personas enormes que no son
pues, o sea, que son muy susceptibles a este tipo de bromas, y que cuando las hacemos, pues nos se va naturalizando el trato discriminatorio, y pues bueno, que eso deriva en violencias que hacen permanecer el estatus, ¿no? El estado de las cosas, que permite que no solo a las mujeres las maten, o sea, que permite también que por clasismo, racismo, xenofobia, parofobia, capacitismo, pues se puede estar discriminando a las personas, ¿no? ¿Y por qué discriminándolas? Porque a lo mejor si yo me burlo de una persona, pues a lo mejor la persona no va a pasar de sentirse mal, ¿no? Y eso ya moralmente ya es algo que está mal. Pero en conjunto, si soy yo y es un conjunto de personas que además insertan esas ideas como una forma de pensar, y esa forma de pensar la traducen a sus espacios de trabajo, y además esos espacios de trabajo a lo mejor son espacios en donde se está administrando política pública, y a lo mejor son espacios de discusión, todos esos prejuicios impactan. Y creamos cultura, ¿no? Social, sino también en la forma en la que se politiza. Y ¿no? creamos una cultura, ¿no? De seguir. Creamos una cultura. Exacto. Entonces también visibilizar eso, ¿no? Ahí hay un gran compromiso. Cuando se habla de hombres y mujeres, que podemos abatir como toda esta cultura, sí hay un compromiso, sí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Señalemos en los responsables de esta discriminación, de estas prácticas discriminatorias y violentas, de estas agresiones en lo concreto, señalémoslos como lo que son, como agresores, ¿no? Finalmente, hacer sentir a alguien mal tiene que ver con dañar su integridad, porque estás dañando su salud emocional. Claro, así es. Entonces, y pues de ahí hay un montón, ¿no? Cosas que visibilizar, y desde ahí nos podemos ir haciendo responsables. Claro. El cambio cultural, ya tenemos un marco legal, jurídico importante. Ese marco jurídico legal ya nos ha permitido ver que muchas de las prácticas que tenemos no están bien, ¿no? Y nos ha dado como instrumentos, herramientas para hacerlo notar. Ahora ya nada más falta que empujemos con más fuerza el cambio cultural. Así es, cada quien desde nuestra trinchera, ¿verdad? Y con lo que podemos hacer día a día con las nuevas generaciones. Mariela, qué pena, pero se me acabó mi tiempo. Y me da pena, no por otra cosa más que porque realmente estamos aprendiendo y estamos observando otras versiones de lo que ya se habla mucho en foros, en redes, en tecnología, en medios, pero tan aterrizado así como tú nos lo has estado proporcionando, proporcionando con el infinito, con la connotación de compartir, ¿no? De que eres una persona bien compartida con nosotros durante este día, ha sido durante esta hora, pero se nos terminó el tiempo. Y con la promesa de volver a platicar próximamente, yo te agradezco mucho, mucho el que hayas estado con nosotros durante este día. Pues muchas gracias, Olivia, por la invitación, a ti, a tu auditorio por escucharnos. Yo nada más al auditorio, si gusta continuar en el diálogo, pues pueden seguirme en redes sociales, @MaryLuSalomé, Facebook, Twitter, Instagram, en el Diario de Chihuahua, todos los sábados. Mariela Castro Flores, muchísimas gracias. Y a usted le agradezco mucho el haber estado con nosotros durante esta tarde. Recuerde que estamos platicando a las 12 todos los viernes aquí en Radiorama, en la 1300 de Radiorama. Soy Olivia Torres, que tenga usted un excelente fin de semana. Cuídese mucho, nos escuchamos pronto. Platiquemos a las 12, cierra micrófonos por este día. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora. Es la 1 en punto. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. La gestión directa con las dependencias de gobierno está en Denuncia Ciudadana. Denuncia Ciudadana, un espacio que busca la solución a las necesidades de la comunidad. Denuncia Ciudadana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN, Nuestras Noticias.
Radio Mexicana, nuestras noticias. Somos expertos en la información. Los protagonistas del cine nacional y toda la información del mundo fílmico está en Hablemos de Cine con Jorge Omar Cimental. De lunes a viernes a las 8 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM. NN, nuestras noticias. Los deportes también son parte de Radio Mexicana, nuestras noticias.